Bueno, ya estamos muy contentas y contentos porque estamos viendo al doctor Hugo López-Gatell en pantalla. Ya está aquí con nosotras y pues muy buenos días, doctor, bienvenido. Pues qué momento a 5 años pues ya 5 años del COVID que nos llegó el SARS-CoV-2, lecciones aprendidas a 5 años del inicio de la pandemia del COVID-19. ¿Cuáles son para quien condujo precisamente la atención que tuvimos en el país frente al COVID-19? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas desde su punto de vista, doctor Hugo López-Gatell? Muchas gracias, Ernesto, por esta pregunta y por traer a colación los 5 años desde que la Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo de 2020, declarara a la COVID-19 como una emergencia de salud pública de interés internacional con carácter pandémico. Son muchas las lecciones que se han podido aprender en el mundo entero, en los segmentos especializados en el campo de la salud pública, de la medicina, de las ciencias, de la salud, también en los gobiernos y yo diría principalmente, quizás los más importantes, en los pueblos, en las sociedades. A mí me gusta enfatizar, existen desde luego muchísimas lecciones técnicas que en su momento valdrá la pena revisar y comentar, pero del acontecer social, del acontecer sociopolítico, yo considero que hay tres lecciones mayores que el mundo tomó de esto y desde luego México tomó de manera muy importante. Y hay una cuarta que hoy me gustaría comentar. Las tres lecciones las pongo un poco en orden de relevancia o de carácter estructural. La primera es que la desigualdad social y económica, la gran acumulación de la riqueza que existe en el mundo entero y también en México, por supuesto, y que fue acrecentada durante el periodo neoliberal y que dejó depauperadas a las grandes mayorías. Estamos hablando de países en su momento, incluido México, con más del 50% de personas viviendo en pobreza. Esa condición, que es además éticamente aberrante, éticamente inaceptable, nos pone en una circunstancia de gran vulnerabilidad ante los embates de las crisis sanitarias de esta magnitud o de esta relevancia como lo fue la COVID-19. Por lo tanto, si queremos pensar seriamente en la capacidad de prepararnos para nuevos embates de enfermedades infecciosas de carácter epidémico, pandémico, y también de enfermedades no infecciosas, debemos tener una actividad deliberada por cerrar las brechas de desigualdad, por atenuar la opulencia tan ofensiva y sobre todo por mejorar las condiciones socioeconómicas de las grandes mayorías de nuestro pueblo. Esa es una lección universal para todos los países del mundo. La segunda, muy importante, tiene que ver con el estado de salud previo que tenían los pueblos del mundo. En México, como hemos comentado extensamente y como está plenamente documentado, con múltiples elementos de información científica en el campo de salud, en el campo demográfico y otros, teníamos y seguimos teniendo uno de los más grandes embates de las pandemias de enfermedades no infecciosas. Me refiero a las enfermedades crónicas no transmisibles, particularmente obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, enfermedad cardio y neurovascular, que son la primera causa de muerte absoluta en México, con más de la mitad de los daños fatales, múltiples cánceres, enfermedad hepática crónica también. Estas enfermedades tienen en común que su causalidad es múltiple, pero definitivamente su mayor motor, el mayor elemento causal que las impulsa, es el modelo de producción, comercialización y consumo de alimentos. Como hemos dicho muchísimas veces y lo enfatizo cada vez que hablamos de ello, la decisión de qué comemos, nuestro modelo alimentario, no es una decisión individual, no es una decisión libre. Posiblemente tenemos cierto margen de libertad en el momento en que nos sentamos a la mesa, suponiendo que tenemos la libertad para hacerlo, y decidimos si tomamos un alimento u otro de los que están inmediatamente disponibles. Pero hasta ahí, el resto está determinado precisamente por las condiciones sociales y económicas de cada persona, de cada familia, de cada comunidad y del pueblo en su conjunto, que a su vez están impulsados de manera fundamental
por el modelo, por las grandes corporaciones agroalimentarias que desde los años 70, finales 70 del siglo XX, tuvieron una gran acogida, un gran estímulo por la reestructuración del capitalismo global, impulsado por los grandes poderes económicos mundiales y por los organismos financieros internacionales en esta pesadilla que conocemos ya plenamente que se llama la fase neoliberal del capitalismo. Se desreguló la producción de alimentos, se impulsó la sustitución de alimentos naturales por alimentos chatarra, que son estos productos ultraprocesados y procesados industriales que simulan ser alimentos, pero tienen un pobre valor nutricional, energético, tienen una gran cantidad, un valor nutricional muy pobre y energético, una gran cantidad de calorías vacías, de grasas saturadas principalmente, de sales y desde luego de azúcares añadidos, además de colorantes artificiales y muchos otros aditivos. Estos productos son invariablemente dañinos para la salud en su consumo rutinario, ni siquiera se tiene que tener un consumo absolutamente desmedido. Con consumirlos en la cantidad recomendada por sus fabricantes y sus publicistas, tenemos suficiente para tener el escenario que tenemos hoy en México y en la gran mayoría de las naciones de ingresos medios hacia arriba. Grandes pandemias, grandes epidemias de obesidad, sobrepeso, diabetes, enfermedad crónica de múltiple naturaleza. ¿Por qué lo menciono como lección aprendida? Porque COVID-19, a los pocos semanas y meses de su inicio, nos dio evidencia clara de que las personas más vulnerables a COVID grave, a hospitalización y a muerte eran las personas que tenían eso. Y en México estamos hablando de que casi el 80% de las personas adultas tienen algún grado de sobrepeso o bien obesidad. 35, ha subido la cifra, de hecho hoy es 37% de adolescentes y niñas y niños tienen sobrepeso o bien obesidad. Y esto es un panorama desastroso. Por lo tanto, también hay un llamado a la acción que es una transformación estructural del sistema agroalimentario, que, insisto, incluye no solo cómo producimos, sino qué importamos y qué está disponible para el consumo de los seres humanos. Iniciativas como los entornos escolares saludables que están por entrar en vigor en los próximos pocos días, son muy importantes y hoy sabemos que productos con etiquetados no deben entrar en las escuelas de ningún nivel, primaria, secundaria, educación preescolar, preparatoria, ni siquiera en las universidades, por disposición legal, por disposición de la Ley General de Educación, en un esfuerzo conjunto que en su momento hicimos por iniciativa del diputado Armando Contreras entre los sectores de salud y educación. La tercera lección importante para México, pero también para muchísimos países del mundo, es que en el festín neoliberal de desmantelamiento de lo público se desmantelaron también los sistemas de salud, los sistemas que en su momento habían llegado a importantes grados de cobertura. En México nunca fue cobertura universal, distó mucho de serlo, porque había tenido muy abandonado a las personas sin seguridad social, que representan casi la mitad de la población. Pero la alternativa neoliberal que empezó en los años 80, concretamente en 1982, con el sexenio de Miguel de la Madrid, lo que buscó fue una sustitución de lo público y lo que ellos le llamaban el impulso del mercado para tener una ampliación de cobertura de los servicios de salud. Esto no resultó exitoso, al contrario, esto fue marginando más a las poblaciones depauperadas y lo que fue haciendo es concentrar la riqueza pública, el presupuesto público, en unas pocas compañías oportunistas parasitarias que dieron algunos servicios técnicos quizá relevantes, pero no para dar un cambio sustantivo en la atención de la salud. La COVID-19 en México y en muchos países, incluyendo varios países europeos que tenían una larga historia de sistemas públicos de salud de cobertura universal, nos encontró con estos sistemas deteriorados, fragmentados, sin rectoría gubernamental, al servicio de compañías aseguradoras, de la industria farmacéutica y sus intermediarios especuladores, como en el caso mexicano, donde había verdaderas mafias en el negocio de distribución y logística de los medicamentos, y
hubo un obstáculo sustancial a la respuesta. En su momento respondimos con modelos de reconversión hospitalaria que fueron ejemplares en el mundo entero. Incluso la Organización Panamericana de la Salud reconoció que México había emprendido la más grande reconversión hospitalaria para atender la pandemia de COVID-19, con una ampliación de 6 veces la capacidad de hospitalización de personas graves y críticamente enfermas. Entonces, creo que estas son 3 lecciones fundamentales, y una cuarta que me gustaría añadir en esta ocasión es soberanía, soberanía, soberanía sanitaria. Cuando empezó COVID-19 y empezamos a organizar la procuración y distribución de los insumos críticos, equipos de protección personal, guantes, cubrebocas, gorros, batas, etcétera, de algunos medicamentos críticos como los anestésicos para uso en personas que estaban intubadas, fue muy evidente que lo que teníamos era un panorama de dominio de las empresas globales, de las empresas multinacionales, que fabrican en México una gran cantidad de los insumos, pero que México no podía acceder a ellos porque los pactos de la liberación comercial que se hicieron al calor del Tratado de Libre Comercio y de varios otros instrumentos nos dejaban en completa rendición de nuestra soberanía en la materia sanitaria. Y no fue posible, desde luego también ahí se incluyen las vacunas, no fue posible, hoy los equipos, por ejemplo, los ventiladores mecánicos, los equipos de anestesia, no fue posible tener un aseguramiento de estos productos y tuvimos que ir a hacer otras exploraciones a los mercados globales. Entonces, esta lección creo que es particularmente importante ahorita que estamos en el segundo gobierno de la transformación, porque, como comentábamos la semana recién pasada y otras ocasiones, es importantísimo seguir la ruta que ya marca la presidenta Claudia Sheinbaum de recuperación de la soberanía en términos económicos, con la apuesta por el mercado interno, la sustitución de importaciones, y hay campos en donde esto no se puede retardar, tiene que ser el más acelerado, como es el campo de la salud, del cual depende la vida de las personas. Muchísimas gracias, doctor Hugo López Gatell, por este recuento que nos está haciendo a 5 años. Y hemos estado leyendo en otros medios de comunicación también, a propósito de los 5 años, un balance. Y vemos, y es una pregunta que le queremos hacer, si México y el mundo entero, pero México estaría preparado para vivir otra pandemia. Hay algunas declaraciones, por ejemplo, que se han hecho en El País del Instituto de Biotecnología de la UNAM, de una investigadora en particular, y ella señala, México es muy vulnerable y no estamos preparados, ¿no? Y ella dice, pues la pregunta es si sí o no va a haber otra pandemia. Dice ella, va a haber otra pandemia en pronto, no sabemos cuándo, y dice, México no tiene las herramientas para enfrentarlo. Sobre eso, ¿qué decir, doctor? Como si no hubiera pasado entonces y no tuviéramos esta experiencia previa. ¿Cómo no? No conozco quién es esta investigadora, pero respeto su punto de vista. Coincido en el elemento de que vamos a tener otra pandemia de enfermedades infecciosas. Seguramente será una enfermedad de causa viral, causada por algún virus, y seguramente será principalmente, o lo más probable, una enfermedad de transmisión respiratoria y de afección respiratoria o de afección en otros órganos. En eso coincido plenamente. El pensar en si se estaba preparado o no, considero que es importante, y desafortunadamente los medios corporativos no les gusta analizar, no les gusta reflexionar o alimentar la reflexión y el razonamiento, sino que quieren fórmulas, blanco y negro, sí preparados, no preparados, y esto es completamente absurdo y fuera de sentido. Si pensáramos en cualquier otra catástrofe que le puede ocurrir a la humanidad, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados para un terremoto de intensidad 8.5 en la escala de Richter? ¿Estamos preparados para incendios forestales masivos? ¿Estamos preparados para una guerra? ¿Estamos preparados? ¿Para qué estamos preparados? Entonces, no existe esta noción, o me parece muy pueril esta noción de sí versus no. Yo lo que diría es, estamos en mejores condiciones de lo que estuvimos en 2019, al inicio de la pandemia de COVID-19, porque hoy México tiene una decisión política, una decisión de Estado de construir o reconstruir un sistema de salud de cobertura universal, gratuito, gratuito lo subrayo, y
de propiedad eminentemente pública. Y esto es algo importantísimo, como lo dije en la tercera de las lecciones que mencioné, y que muchos de los países que en su momento lo tuvieron, como el Reino Unido, como Francia, como España, como algunos países del norte de Europa, Dinamarca incluido, que también tuvo algunos desvaríos de privatización en los años 2000 tempranos, están recapitulando sobre los momentos más robustos que tuvieron de su capacidad de atención de las personas. Entonces, eso es un elemento crítico, muy, muy importante. El legado del presidente López Obrador y su administración nos deja una serie de elementos de cambio estructural, jurídicos, administrativos, financieros, que sentaron las bases de un sistema con estas características, universal, público y gratuito. Pero eso no se construye de la noche a la mañana, aún ni siquiera se destruyó de la noche a la mañana. Pasaron 36, casi 40 años para que el neoliberalismo y sus cómplices en el gobierno mexicano lo destruyeran. Pero ahora se está remontando. Hay una ruta muy bien trazada de tener una institución única que vuelva a recuperar la soberanía del Estado en capacidad de atención médica. Hay cambios en algunos aspectos de la salud pública. Nos faltan, desde luego, concretar esas etapas ya planteadas. Nos falta, por ejemplo, hacer una más clara separación del poder político del poder económico en el campo de la salud. Y yo diría que, como suele ocurrir en política, como suele ocurrir en la materia de gobierno, hay vaivenes, hay pasos adelante, a veces hay pasos atrás, y no siempre se trabaja con la misma intensidad y energía hacia un derrotero como puede ser este, de separar la gran dependencia que tenemos de los especuladores privados en la procuración de insumos para la salud. Tendríamos que caminar, como lo dijimos también recientemente, hacia esta sustitución de importaciones, hacia un plan estructurado, racional, en donde supiéramos cuáles son los productos más estratégicos, equipos, materiales de curación, medicamentos, desde luego vacunas y otros terapéuticos, que rápidamente tienen que estar en manos de la producción pública, lo cual es perfectamente factible en términos científicos, en términos técnicos, en términos industriales, como detallábamos con la doctora Álvarez Builla la semana pasada. Gracias, gracias, doctor Hugo López Gatell. Eh, Doctor Gatell, pensando en el conocimiento ya actual, 5 años después, en materia de COVID, el conocimiento real que existe sobre el COVID y estos mitos de las siguientes, las vacunas y las posvacunas y las posvacunas, y etcétera, etcétera, hasta el infinito. O sea, finalmente, y en el conocimiento que usted tiene en la materia, ¿cuál es el conocimiento actual que se tiene ya finalmente sobre el COVID y sus consecuencias? Qué bueno que menciona esto, Ernesto, porque pienso que hay una par de deudas científicas vigentes. Deudas me refiero a la aspiración de contribuir a la generación de conocimiento para ayudar a que la sociedad, los pueblos del mundo, incluido el mexicano, tengan mejores expectativas frente a problemas de salud pública persistentes. Uno de ellos es este tema del conocimiento preciso o más preciso sobre la inmunidad humana frente al virus SARS-CoV-2 causante de COVID y qué implicaciones podría tener esta relación ecológica de estos dos agentes en contextos específicos y en una gran diversidad de condiciones de salud, de edad, de distintas exposiciones concurrentes al ambiente o a otros elementos infecciosos o biológicos en general, que nos lleven a concluir de manera más acertada si se requiere revacunar todos los años, como ocurre con el modelo de inmunización contra la influenza. Y lo explico muy brevemente, creo que ya lo habíamos comentado en alguna ocasión. La razón por la que influenza, voy a hablar de influenza, tiene este modelo de revacunación, es decir, que los programas de salud pública científicamente basados en el mundo recomiendan volver a vacunar cada año
lo más rápido antes de que empiece la temporada de invernal, ya sea del hemisferio norte, de octubre a marzo, o del hemisferio sur, en contraposición, es porque se trata de un virus de rápida mutación que cambia sus elementos estructurales, las proteínas que componen la superficie del virus, y estas proteínas, que científicamente se le llaman antígenos, son las que estimulan, por un lado, la respuesta inmune, pero por el otro son los elementos fundamentales para que el virus pueda causar el daño inflamatorio, citotóxico, es decir, que destruya las células que característicamente causa. Y eso llevó a ese modelo de vacunación. En el caso de SARS-CoV-2, causante de COVID-19, no está una conclusión precisa todavía. Se encontró en los hallazgos tanto epidemiológicos como de algunos estudios de seguimiento de personas que padecieron COVID, se encontró que la inmunidad es mucho más duradera que comparada con la influenza y comparada con otros virus de naturaleza genética semejante, virus de ARN. Y hay cuestionamientos sobre si se tendría que estar revacunando a todas las poblaciones todo el tiempo. Por el momento parece preciso decir que las poblaciones de mayor vulnerabilidad, que son las personas adultas mayores, sobre todo mayores de 60 o 65 años, las personas con enfermedad crónica, como las que dijimos, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar, las mujeres embarazadas, quiero enfatizarlo siempre, mujeres embarazadas, se deben revacunar contra la COVID-19, porque es posible que las variaciones genéticas que son menores a lo largo del año sean suficientes para que no se logre una respuesta inmune totalmente efectiva. Entonces, este es uno de los pendientes científicos que en su momento debe ser traducido a decisiones de políticas públicas en el ámbito de la salud colectiva. Y el otro importante que hace motivo de reflexión, ya casi no se habla de ello, pero considero yo que es una agenda persistente, de persistente interés, es COVID largo. COVID largo, COVID prolongado, post-COVID, tiene múltiples denominaciones. Se trata de un síndrome mal caracterizado, es decir, un conjunto de síntomas y signos que pueden ser de causalidad, de causa diversa, pero que tienen este elemento común de ocurrir o reconocerse en personas que hemos padecido COVID. Hay afecciones muy incapacitantes, como pueden ser algunas afecciones inflamatorias y postinflamatorias en el sistema nervioso, el cerebro, la médula espinal, los nervios periféricos, el sistema nervioso autónomo, afectaciones cardíacas, cardiopatía, cardiomiopatía, con o sin dilatación, trastornos hepáticos persistentes, un daño inflamatorio y fibrótico crónico, hay pancreatitis, hay daño muscular, desde luego las funciones cerebrales superiores o mentales superiores también pueden ser motivo de afección. Y a veces es tan incapacitante que las personas no pueden seguir haciendo una vida funcional en el campo laboral, en el campo familiar y en muchos otros. También hay alteraciones grandes de salud mental con depresiones persistentes o trastornos de ansiedad, con insomnio, etcétera, persistentes. Y hay daños menores que afortunadamente representan la enorme mayoría dentro del conjunto de personas que padecen síndrome post-COVID o síndrome de COVID prolongado, como pueden ser lagunas de memoria, esta sensación de obnubilación o de aturdimiento mental, falta de concentración, como puede ser cansancio, hay una fatiga muy característica del COVID agudo y también del síndrome de COVID prolongado, que ocurre episódicamente sin una precisión sobre el horario y que a veces es realmente muy difícil mantenerse activo a lo largo de algunas horas, ¿no? ¿Cuántas personas padecen COVID largo? No se sabe. Hay algunas aproximaciones estadísticas en distintos países que dicen que puede ser hasta el 5 o hasta el 10% de las personas que en su momento tuvimos COVID agudo, y no se conocen las causas precisas o los mecanismos tanto biológicos como psicosociales o ambientales que pueden estar precipitando esto. Y esto limita importantemente el poder organizar la atención médica de estas personas desde el proceso diagnóstico y después el proceso terapéutico o rehabilitatorio que les mantenga en la mayor mitigación de los síntomas
que sea posible. Retomo lo que yo en algún momento dije durante las conferencias vespertinas, a preguntas directas, si fueron repetidas, de si ya se estaba haciendo algo en México para el COVID largo. En México considero que tenemos un estado semejante al que ocurre en otras naciones. Hay algunas clínicas, sobre todo en los institutos nacionales de salud, que se han autodenominado como clínicas post-COVID o clínicas COVID largo, donde hay esfuerzos colegiados de distintas especialidades de la medicina y de la psicología, por ejemplo, o de trabajo social, que tratan de ayudar a las personas. Pero ciertamente, como lo dije en ese momento y lo sigo sosteniendo 5 años después, o 3 años, que fue cuando los que han transcurrido, pasará un largo tiempo, desafortunadamente, para que se logre entender la fisiopatología, es decir, el mecanismo de daño y presentación de síntomas del COVID prolongado, y desde luego para que existan alternativas terapéuticas. Y no me extrañaría, este es el último que quiero decir al respecto, que la poderosa industria farmacéutica, vamos a asumir que con intenciones benévolas, empiece a generar productos químicos, farmacoquímicos, intentando ya sea mitigar los síntomas o tratar los procesos inflamatorios y demás que están involucrados, y ojalá que en su momento sean más útiles que lucrativos, o por lo menos tan útiles como lucrativos, donde sin duda la avidez por el lucro será uno de los motores principales de este empeño. Doctor Hugo López-Gatell, pues será un tema que seguiremos abordando mucho. Violeta se disculpa y se despidió porque tiene dos conferencias que tiene que dar hoy, así que se fue ya volando nuevamente allá a la universidad. Pero doctor Hugo López-Gatell, un fuerte y fraterno abrazo siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Un saludo a ti, al equipo y a la audiencia.